¿Cómo fue la vacunación de los doctores que recibieron la vacuna en el Luis Vernaza donde usted trabaja? Yo pudiera decir, no porque sea mi hospital, pero fue de una manera ordenada, ¿cierto? Fue de una manera ordenada, muy vigilada. Se priorizó, obviamente, tan poquita vacuna, 114 o 120 que le dieron al hospital, se ha hecho el respeto que debía de hacerse, de vacunar a la primera línea. La doctora María Vanegas, jefa de endocrinología, no he podido pronunciar endocrinología, no sé por qué, del Hospital Luis Vernaza, está con nosotros. No es la primera vez que la entrevista, me encanta con la entrevista porque es una persona pues muy suavecita pero muy directa para decir las cosas, y pues nos va a contar cómo está la situación del COVID actualmente, pues con la preocupación de las vacunas. Doctora, que era lo que estamos hablando antes de empezar, cómo vamos a hacer para pues vacunar a millones de ecuatorianos que somos, ¿no? Claro, no, la producción mundial está comprometida, ¿cierto?, a muchos países, pero también no alcanza con la rapidez o la celeridad que debería ser, conociendo de que no todos los países tienen, como decir, una planta de fabricación de vacunas. Entonces, esto de acá, y más aún con nuestras políticas de haber tomado medidas de compra o de gestión un poco tardías, ¿cierto? Entonces, esto de acá va a hacer que para el país sea muy difícil salir pronto. Estados Unidos se ha propuesto vacunar 1 millón de personas por día. Entonces, los paquetes o todas las vacunas van a ser prácticamente lanzadas o enviadas o entregadas a los Estados Unidos. Y los países europeos ahora tienen un problema porque ya están reclamando y van a poner probablemente un reclamo de manera legal, porque ellos habían hecho su gestión desde mayo o junio del año pasado. Entonces, y ahora no les entregan las vacunas. Y bueno, después de todo este tema, yo creo que ellos se han ubicado y han dicho, bueno, ¿quién puede colaborar en fabricación de vacunas? Y ha puesto en este momento, por ejemplo, en Europa, por lo que dicen las noticias, es que la primer ministra alemana, Angela Merkel, le habló con el gobierno ruso para fabricar la vacuna, la Sputnik, que va a salir en grandes cantidades, y ya 15 países europeos prácticamente han aprobado justamente el tener la Sputnik para la vacuna. Yo creo que hay que ver alternativas. Ahora recién está saliendo también la de AstraZeneca, ya prácticamente se están enviando. La de AstraZeneca es una vacuna que tiene un poquito menos de efectividad que la de Pfizer o que la Sputnik. Y creo que hay que hablar de todas las vacunas. Y la de Moderna, que obviamente se está utilizando en los Estados Unidos junto con la de Pfizer, pero tampoco critico que Estados Unidos quiera obtenerlas todas, porque yo creo que cada mandatario, cada gobernante se va a tener que preocupar por su país y va a hacer lo propio para obtener lo que más pueda. Es cierto que la Organización Mundial de la Salud está tratando de decir, bueno, hay que hacer un reparto equitativo de las vacunas en el mundo, y eso es verdad también, pero si nosotros como país también gestionamos tarde, no podemos tampoco tener la esperanza de que nos vaya a llegar tan pronto. Yo creo que una de las alternativas podría ser lo que escuchamos de que Argentina y México en conjunto van a fabricar la de AstraZeneca, y por ahí podría haber un medio de que, como es prácticamente país latinoamericano, nos vayan a vender más pronto que obtener la de Pfizer, porque la Pfizer está totalmente comprometida. Y yo creo que otra de las cosas sería de ver si es que, no sé si Brasil o Argentina pudieran también fabricar en sus plantas, fabricar otras vacunas de otro tipo y empezar a hacer los pedidos de manera inmediata. Yo asumo de que esa gestión se está haciendo, pero realmente a estas alturas es tarde cuando todos ya la han pedido con muchísimo tiempo de anticipación. Esto retrasa muchísimo el que la población esté inmunizada. Para nosotros hablar de que probablemente podamos salir al mundo otra vez, debemos de tener un planeta con el 80% de inmunización, o sea, como para poder volver a lo de antes probablemente. Pero esto va a demorar un poco. Estados Unidos está tratando de hacerlo como hasta por el mes de mayo o junio, tener el 80% por lo menos de su población inmunizada. Yo creo que a nosotros nos va a costar 1 año o más. O sea, si vienen unas políticas o si se actúa de una manera más urgente en la solicitud de las vacunas, puede ser que estuviéramos con eso hasta finales de año o el próximo año. Yo no creo que sea más pronto.
Tengo entendido que están negociadas 5 millones de vacunas de AstraZeneca para Ecuador, que es lo próximo que viene. Tengo entendido que es lo que vi en medios oficiales. Que nos dicen, el tema es lo que les digo que está pasando, no es que está lenta la fabricación de vacunas, es que el mundo se vio con esto que no lo esperaba y la fabricación toma también su tiempo. Obvio. La cantidad de plantas no alcanzan. Entonces, así como ellos tienen comprometidos aparentemente 5 millones con Ecuador, ¿cuántos miles de millones tienen comprometidos con otros países? Así es. Hay poblaciones gigantes, más de 1.000 millones China, 300 millones Rusia, 300 millones Estados Unidos. Entonces, esto de acá se viene un poco fuerte y creo que, bueno, yo espero que esos 5 millones lleguen tan pronto como nos dicen, ¿cierto? Ojalá Dios quiera y permita que así sea, porque realmente no nos deja levantar la cabeza. Entre una población, jóvenes, niños, un poco desesperados, ¿cierto? Por ya cambiar esta situación que emocional y psicológicamente compromete a todos. Todos queremos salir ya de esto, pero es imposible. Yo lo único que diría es que la ciudadanía debe de tener paciencia, no desesperarse, y creería que hasta para mentalmente estar preparados, uno decir, me va a tomar todo este 2021 a que vaya a estar con mascarilla. Además, hay una cuestión que hay que quedar bien en claro, que una vez que empiecen o estén prácticamente la inmunización, ya cuando pongan la segunda dosis aquellos que ya recibieron la primera, está ya esto clarísimo, que hay que seguir con mascarilla. ¿Por qué? Hasta que no tengamos un 80% mínimo de población inmunizada. Porque usted, lo que va a hacer la vacuna es no darle la enfermedad. Pero usted sí puede obtener el virus y obviamente el virus se puede replicar en usted y usted se convierte, así usted no le da enfermedad. Doctora, vaya más despacio, ahí me perdí. O sea, ¿por qué? Repítame eso. O sea, si a mí me esté vacunada, ¿cierto? Vacunada, tiene una primera dosis, a los 21 días una segunda dosis, y de ahí debe de esperar un aproximado entre 30 a 40 días para ya estar seguro de que se han generado los anticuerpos y que esté inmunizado. Pero no va a poder estar sin la mascarilla. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando probablemente el 80% de la población esté inmunizada. ¿Por qué? Porque va a tener muchos contactos que probablemente estén contagiados. Usted se contagia y a usted no le va a dar la enfermedad. A usted no le va a dar. Pero usted se convierte como en un vector. Usted sí lo obtiene de otra persona y usted empieza y contagia a otro. Imagínense que a mí me pongan la vacuna y yo ya estoy vacunada, a mí no me va a dar enfermedad y voy a andar sin mascarilla. Tengo contacto con una persona que está contagiada, me entra el virus, no me da enfermedad, pero yo lo tengo y voy a ir con mi madre, que a estas alturas primero van a ser los médicos probablemente, enfermeras y todo, y no se ha vacunado, entonces yo voy y la contagio. Perdón, ¿así es el comportamiento de todos los virus? ¿A uno no le da la enfermedad pero puede contagiar? ¿O es este coronavirus es el que se está estudiando si actúa así? Es así. Lo que pasa es que nosotros tenemos que, yo creo que todos vivimos por primera vez una pandemia. Entonces, sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted contra la gripe, la mayoría de la población está inmunizada, ¿cierto? O las personas que no, si a mí me da un resfriado, una gripe, probablemente no me pasa nada. Pero si le da a mi mamá, que es tercera edad, le da a los viejitos, a los ancianitos, a los pacientes diabéticos, ellos probablemente tengan enfermedad seria. Yo sé, pero hay algo que no entiendo. Si yo estoy vacunada y ya tengo mis 2 dosis, ¿sí? ¿por qué me voy a enfermar? Usted no se enferma. ¿Por qué? Porque todavía tenemos muchas personas infectadas. Y usted, cuando usted la vacunan, si por ejemplo usted la vacunaron contra la varicela, usted se expone a una persona con varicela, ¿cierto? Usted le entra el virus, pero no le da la enfermedad, o le da mínimamente, ¿cierto? No le da, simplemente no presenta nada. Pero usted tiene el virus adentro y usted está con una persona que no le ha dado, ¿cierto? Y que no ha sido inmunizada, le presenta la enfermedad.
¿Sí me explico? Si esa persona no fue inmunizada, le presenta la enfermedad. ¿Qué pasa con la población? Que casi todos al nacer, nos vacunaron de todo lo que pueda ser grave. Entonces, prácticamente la población pasa inmunizada de todos estos virus que son, como decir, que pudieran ocasionar enfermedades graves. Exacto. Entonces, por eso es que no vemos la complejidad actual. El tema es que contra el coronavirus no estamos inmunizados. Y para lograr estar como con la gripe, con el sarampión, como la varicela, debemos de tener un 80% por lo menos de la población inmunizada. Y somos 7.000 millones de habitantes de este planeta. Así es. Por eso le dije que es complejo el tema de la obtención de las vacunas y lograr ese 80%. Por eso el doctor Fauci en Estados Unidos lo advierte una y otra vez, por favor, a la población, los que ya están prácticamente vacunados, inmunizados, recuerde que tiene que usar la mascarilla. Es más, él habla hasta de doble mascarilla para tener, como decir, lo mejor posible, lograr, ¿cierto?, que más gente no se enferme hasta que se logre la inmunización de un 80% por lo menos de la población. Y aterrizando un poco, doctora, ¿cómo fue la vacunación de los doctores que recibieron la vacuna en el Luis Vernaza donde usted trabaja? Usted me dijo que no se había vacunado porque no está muy cerca de los pacientes COVID, pero pues, ¿cómo fue? ¿Se le inocularon? ¿Les dolió el brazo? ¿Alguien se desmayó? Es una aplicación en el brazo, ¿cierto? La vacuna es intramuscular. Ninguno de los médicos nuestros ha tenido ningún problema, ni las enfermeras, nadie de los que se vacunó ha tenido ninguna complicación en absoluto. Yo pudiera decir, no porque sea mi hospital, pero fue de una manera ordenada, ¿cierto? Fue de una manera ordenada, muy vigilada. Se priorizó, obviamente, tan poquita vacuna, 114 o 120 que le dieron al hospital, se ha hecho el respeto que debía de hacerse, de vacunar a la primera línea, es decir, y además todo eso, usted cuando se manda el nombre y el área donde trabajan los médicos, el Ministerio de Salud le mandaba un formulario que tenían que llenar cada médico desde su correo. Y ese formulario llegaba al ministerio y cuando fueron a vacunar, ellos abren y ven si es el médico que llenó el formulario el que está para la vacuna. Entonces, bueno, yo creo que se hizo como se hizo lo mejor posible y se trató de priorizar a las personas que debían de ser en nuestro hospital. Y gracias a Dios, sin ninguna consecuencia de ningún efecto colateral de nada. Escuché de algún residente que tuvo por ahí un malestarcito, una febrícula, pero bueno, eso está dentro de lo que está estimado que puede pasar, una cefalea, una febrícula, un malestar general que puede pasar, ¿no? No, porque además puede haber estado muy condicionado mentalmente, me explico, y le puede haber sido casi como psicosomático, puede ser, ¿no? Puede ser, pero bueno, el 30% ellos los describen los mismos hacedores de la vacuna que pueden tener esos efectos colaterales, ¿no? El 30%. Que son efectos que pueden dar todas las vacunas. Y esto del shock anafiláctico que lo puede dar cualquier vacuna. ¿Qué es el shock anafiláctico, doctora? Es una reacción, ¿cierto?, inmunológica del cuerpo donde prácticamente, ¿qué es lo que compromete? Compromete las vías respiratorias, ¿cierto? Hay un efecto a nivel también de los vasos del cuerpo donde su presión se cae, se provoca un estado de hipotensión y además hay un cerramiento de lo que serían las estructuras aéreas. Como los alérgicos. Así es. Entonces eso lo mata. Eso solamente usted lo saca en ese momento con una dosis subcutánea de adrenalina, ¿cierto?, inmediato, y de ahí terapia intensiva, intubación, todo. Y si, por ejemplo, no logras intubar por aquí, haces una traqueostomía inmediato, metes un tubo para ventilarlo al paciente mientras lo sigues tratando, ¿no? Y corticoides full. Pero por eso es que ellos exigen correctamente el ministerio de que tengas al lado un charol de paro, ¿no? Donde está prácticamente la adrenalina, está el corticoide, el equipo de intubación. ¿En qué porcentaje supuestamente hay este shock anafiláctico? Las vacunas ordinarias que tenemos es 1 en 1.000.000. Estaba descrito, ¿cierto?, en el New England en algún momento que con las vacunas de Pfizer, por ejemplo, pasara en 1 en cada 100.000 personas que pudiera pasar. Bastante. Bueno, esto sí, es bastante. Esto se tendría que ir viendo, por eso es que hay ciertas pautas, ¿no?
que las personas que hayan presentado reacciones adversas severas o shock anafilácticos era preferible que no se vacunen. Tuvieran este tipo de inmunización. Y con todas las cosas que se deben de tener claro, ¿no? De que la población debe ser llamada, que no tenga miedo a la vacunación, porque hay muchos mitos que están creando, muchas confabulaciones, teorías conspirativas en contra de la vacunación, y no debe de ser así, porque le vamos a hacer un mal a todo nuestro sistema emocional, psicológico, económico, todo. Hay que inmunizar el país, el planeta, para poder salir de estas. Entonces, es como cualquier otra vacuna. ¿Que por qué se hizo tan rápido? Porque todas las técnicas, ¿cierto?, para elaboración de productos, de vacunas, de fármacos, obviamente se han modernizado y están más acelerados. Antes, cuando yo recién comenzaba mi posgrado de endocrinología, hacer lo que se llama una secuenciación, que era determinar todo el código genético, ¿cierto?, de algo, era prácticamente días, pues no te tocaba, y era manual, te tocaba como un mes. Entonces después salió el secuenciador, y entonces salían todos los genes rapidito. Entonces en 6 horas tenías la secuenciación total del gen. Entonces, y esto le estoy hablando más o menos secuenciación total del gen en 6 horas hacia el año 2002, 2001, cuando yo vivía en Argentina, pero ya Estados Unidos ya lo hacía antes. Pero en todo caso, claro, ahora ha de salir en un minuto. Claro. Doctora, ahí ya no lo escuché. Ahí, se me fue. Sí. La secuenciación y todos estos temas, ciertos, de básicamente esta situación de realizar ciertos procedimientos, cada día han sido más acelerados. Y obviamente la gente dice, antes se demoraban tanto. Sí, pero todas las técnicas eran más lentas porque el hombre ha ido progresando. Entonces ahora hemos avanzado muchísimo. Claro. El conocimiento científico es más grande y todas las técnicas son mucho más rápidas. Entonces por eso se pudieron hacer mucho más rápidas. Entonces por eso tenemos la vacuna. ¿Cómo están preservando los 21 días de la próxima inoculación de la vacuna, cuando sabemos que hay que conservarla a menos de 70 grados? Porque ahorita le pusieron a 100 y pico de enfermeras y doctores de primera línea en el Vernasa, lo estoy tomando como ejemplo, esta primera dosis. Hay que esperar 21 días para la segunda dosis. ¿De qué manera se está conservando la vacuna, que necesita pues un estado de congelamiento tan profundo para que no se dañe la vacuna y poder tener esta segunda dosis de manera adecuada? Eso lo tiene el Ministerio de Salud. Ya. Ninguna institución puede tener las vacunas. Eso lo tiene el Ministerio. Asumimos que están haciendo de la manera correcta, ¿cierto? Porque eso es un aparataje muy complejo, ¿cierto? Nosotros tenemos refrigeradores, si se pueden llamar así, a esas temperaturas porque tenemos banco de tejido, ¿cierto? Como nosotros, nuestro hospital hace trasplante de órganos y de tejidos, entonces nosotros sí tenemos, ¿cierto? Pero para esos fines. Entonces, yo no sé, yo asumo que el ministerio tendrá su equipamiento donde tendrá conservando sus vacunas, porque de otra manera eso no serviría, ¿no? Yo creo que... Claro, se echa a perder la vacuna. Total y absolutamente, y no hay que dejar pasar los 21 días para la vacunación, que es lo que hizo Argentina. Llevó un primer lote de 300.000 vacunas, ¿cierto? Y ya a los 14 días el avión de ellos ya estaba volando para traer el segundo lote de 300.000. Entonces ellos ya tienen 300.000, con eso cubrieron toda su primera línea, que la primera línea es los médicos, licenciados en enfermería, auxiliares, paramédicos, los terapistas respiratorios, las personas que hacen la limpieza de las unidades, ¿cierto? Las personas administrativas que están en esas áreas, ¿cierto? Una vez que tú cubres tu primera línea en todo el país, es que puedes continuar, por ejemplo, así lo hizo Estados Unidos, ya continuó con todos los médicos, todas las enfermeras que no estaban en esas áreas comprometidas, para primero inmunizar eso, y de ahí ha continuado ahora que ya está vacunando a los mayorcitos, a los viejitos. Eso, hablando de los mayorcitos, doctora, usted sabe que los mayorcitos siempre tienen algún mal, que si no es el corazón, es la diabetes, si no es la diabetes, es... Con todos estos males que tiene, ¿se los puede vacunar? Le digo porque, o sea,
Que si tienen arritmia, que si tienen diabetes, que si tienen presión alta. Absolutamente, porque no está contraindicada. La única contraindicación sería si fuera de virus vivo atenuado en un paciente inmunocomprometido, donde sus niveles de complemento, que es lo que estuvieran bajos. Por eso, en enfermedades autoinmunes, inmunológicas, donde el paciente estuviera muy comprometido, eso lo va a tener que determinar su médico si puede o no, porque van a tener que medir todas estas cosas para ver si puede. Pero en los pacientes, que esos son una minoría. ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes que tiene que determinar su médico? ¿Cuáles serían? Podría ser, por ejemplo, un lupus que estuviera descontrolado, donde tuviera un consumo del complemento C3 y C4 bajo, ¿cierto? Un paciente VIH que estuviera actualmente con SIDA, ¿sí me explico? Porque puede ser VIH positivo, pero no estuviera con SIDA, es decir, que tuviera todo dentro, o sea, esos pacientes sí va a tener que decir su médico si pueden o no, ¿cierto? Pero de ahí un paciente diabético, hipertenso, que tenga arritmia, ¿cierto? Un mayorcito, no tiene por qué no vacunarse, ¿cierto? Lo que siempre le exigimos es de que estén, como decir, dentro de rangos óptimos, que estén medicados, que estén haciendo su dieta, su ejercicio, que estén con su insulina o con su medicación oral para el azúcar, pero eso no compromete a que ellos no sean vacunados, deben de ser vacunados justamente. ¿Y los adultos mayores que tienen Alzheimer o Parkinson, que son enfermedades tan actuales? Bueno, no tienen ningún problema. No, en absoluto, nada que comprometa. O sea, de hecho, no está dentro de las contraindicaciones. Pueden recibir cualquier tipo de vacuna. El paciente inmunodeprimido sí de virus vivos atenuados, pero justamente no están hechas con estas vacunas de aquí. Igual, para los pacientes inmunocomprometidos serios, sí que hay que analizarlo, ver cómo están, para ver si se pueden, si es mayor el beneficio que el riesgo hacer la vacunación. Pero en la población... Yo para finalizar, doctora, no era el tema en verdad, pero está tan interesante y ustedes han vivido de cerca la vacunación en Luis Vernaza, que es un hospital tan serio, ¿no? Y que hace las cosas de manera ordenada. Pues quisiera que me cuente cómo está el tema del COVID dentro del hospital, porque hoy día leía unas estadísticas de Juan José Illingworth y decía que sí hay un ascenso de fallecimientos pues en estos días, que es una realidad, que en relación a las estadísticas del año pasado sí hay un ascenso de fallecimiento que se lo ve, ¿no? Prácticamente en este instante estamos con toda nuestra UCI abierta, la misma UCI que utilizamos, dispuesta, porque tienes que tener unas camas que tienen que estar separadas para pacientes que no están con COVID, porque si no, imagínense, alguien se infarta, ¿y dónde lo vas a tener? Tienes que tener una terapia que esté dispuesta para las otras enfermedades. La misma área de terapia intensiva que estuvo abierta en plena pandemia está totalmente llena en nuestro hospital. Nuestra emergencia está llena, ¿cierto? Todos los rincones están llenos, como decir, más que sea con una cánula de oxígeno hasta esperar, ¿cierto? Otra mejor área si es que se desocupa alguna cama. Y la cama donde están los pacientes COVID estables, es decir, los pacientes que están con cánula de oxígeno, que le estás poniendo todo para que no se agraven, nosotros tenemos 3 pisos. Esos 3 pisos están llenos como estuvieron llenos la otra vez. Entonces, pero ¿cuál es la pequeña diferencia? Que es como que uno entra, otro sale, uno entra, pero siempre llenos. Es decir, que sí cambió la situación. De unos meses como que vinieron que estábamos como que bajitos, siempre hubo pacientes ingresados, pero habían como que teníamos camas desocupadas. En este momento no teníamos camas desocupadas, no hay camas desocupadas. Es decir... Es que ¿sabes qué, doctora? Navidad y Año Nuevo fue un punto de quiebre. Yo nunca en mi vida he sabido de tanta cantidad de gente infectada que yo conozco. Todos los días me dicen, está infectado está infectado el otro, está infectado el otro. No puedo creerlo. El de acá, todo el mundo está infectado. O sea, de la gente que conozco, hay una cantidad de gente infectada. Dios mío, la Navidad y el Año Nuevo, la gente realmente hizo lo que quiso, ¿no? Sí, yo creería, ¿no? Yo creería, es mi opinión personal, de que fue un error no haber tomado medidas preventivas y hacer un cierre. Yo creo que debíamos haber hecho un cierre. Sé que el tema es la economía, básicamente, el tema es económico, pero hubiera habido un cierre a partir de la mitad de diciembre a la primera semana de enero.
nos hubiéramos librado de esto, probablemente. ¿Por qué? Porque pasaba la Navidad, pasaba el Año Nuevo y pasaban los Reyes. Entonces no estuviéramos con este pico, porque finalmente esto sí compromete el tener todas las camas llenas, esto sí compromete la economía. ¿Por qué? Porque es el gasto. La gente no tiene dinero y la gente se deshace hasta de lo último y queda en una situación económica terrible. Las personas que van y buscan ¿Cuánto puede costar un COVID a las personas? ¿Cuánto puede costar un COVID mediano o grave? ¿Cuánto le puede costar a una persona que no tenga seguro, que no esté en el seguro? Todo va a depender del área donde esté el paciente. Usted sabe que una unidad de terapia intensiva por día es mínimo $1.500. Entonces, el gasto no solamente es a nivel privado para las personas, el gasto también es a nivel estatal. Por eso es que yo decía, el confinamiento debió haberse hecho en esas 3 semanas, ¿cierto? Y nos hubiésemos evitado este pico. ¿Por qué? Porque todas las unidades del seguro están llenas. El Ministerio de Salud Pública está llena. Entonces, un paciente mío fue a hacer fila en la Kennedy de la Alborada, ¿cierto?, para poderse ingresar. Yo le llamo y le digo, ¿qué pasó? Dice, doctor, aquí en fila porque está todo lleno y no hay una cama vacía. Y esto fue hace 3 días. Entonces, uno se queda así como que la población debería tener lo que yo siempre les digo a mis pacientes, hay que tener responsabilidad social. Por mucho, ¿cierto? Por mucho que nos desesperemos, que la mascarilla, que no puedo ver, hay que hacer un sacrificio. Por eso digo, yo mentalmente estoy programada que voy a usar todo el 2021 mascarilla, la mascarita aquí, cubrirme con todo, ¿cierto? Toca, doctora. Toca, ¿sabe por qué? Porque primero que va a tardar el tema de la vacunación en el país. Segundo, que no podemos parar si seguimos con esta situación de estarnos reuniendo, hacerlo elemental, ir al trabajo, lo que tenemos que hacer. Yo no he parado de trabajar desde que comenzó prácticamente la pandemia y gracias a Dios no me ha dado COVID, pero he tenido todas las precauciones, también es cierto. Entonces, pero si probablemente hay personas que no es que porque han ido a buscarlo, por alguna cuestión de trabajo se contaminaron y algunos hasta fallecieron, como son los médicos, tantos médicos. Tenemos casi 500 muertos o 400 muertos médicos en todo el país. Y sin contar las licenciadas, las enfermeras, todas las personas que ayudan, que están ahí. Entonces, yo creo que esto es de responsabilidad social y todos tenemos que hacernos la idea que todo el 2021 es mascarilla, es alcohol, en cargar su frasquito de alcohol, limpieza y no las visitas social, peor la fiesta y la parranda, porque esto nos va a llevar realmente, no vamos a salir de esto si seguimos de esa manera, de esta actitud. Y ahora nos vienen los carnavales, imagínense, si no toman medidas, ¿cierto?, un poquito más fuertes para ahora el carnaval, yo no sé qué nos va a pasar terminando febrero, ¿sí me explico? O sea, yo sí que realmente en carnaval fue que, bueno, por lo menos lo que se dio a conocer fue que empezó la pandemia en Ecuador, ¿no? Porque ahí fue que llegó la paciente cero de España y pues en carnavales estuvo en Salinas, en Manta y en muchos lugares y reunida con mucha gente, ¿no? Claro, pero no, eso ya había comenzado, Mariela. Eso de que es la paciente cero es ¿Qué como... cree, doctora? Es inverso eso. Eso ya estaba aquí. O sea, sí. El COVID ya estaba en diciembre en el mundo. Y en este país llega mucha gente en diciembre desde Europa. Diciembre. Y vienen todos los que estudian en Estados Unidos, vienen de vacaciones, vienen a pasar las fiestas. Ya teníamos gente. Lo que pasa o sea que ella tuvo la mala suerte de que se le identifique. Así es, correcto. Pero esto explotó y ya estaba, ¿sí me explico? Ya estaba presente. No es la paciente cero, ya estaba. Entonces, pero es lo que yo digo, ya lo sabemos, ya nos pasó. No podemos pecar ahora en que nos vuelva a ocurrir lo mismo. Se viene el carnaval. Lo que pasa es que somos muy emotivos, doctora. Es increíble cómo a la gente en estas épocas de fiestas y de feriados le provoca verse con gente. Como en Navidad, ¿no? Que todo el mundo le provocó verse. Y yo soy el caso de un amigo que la comadre le fue a dejar el regalo al ahijado. Estaban la esposa, él, el ahijado y la comadre trajo el bicho. Y para Año Nuevo estaban todos infectados. La pobre comadre, que se le veía, es que caras vemos, COVID no sabemos, ¿no? Así es. Entonces, realmente, así como comadres, primas, hermanas, así fueron, abrazaron, dejaron el regalo y dejaron el bicho. Y ahí estamos sufriendo las consecuencias. Exactamente, por eso le digo, yo sí creo que hay que tomar un poquito de medidas y prácticamente
hemos disfrutado tantos carnavales y hay que darle gracias a Dios que hemos disfrutado tantos carnavales en la vida, ¿cierto? Que para poder disfrutar algunos más debemos de quedarnos mejor en nuestra casa. Realmente yo a la playa, doctora, no le tengo problema, porque uno está en la playa, al aire libre y tal. Exacto, yo le tengo miedo a los lugares cerrados y a los acercamientos. Yo creo que eso es lo que se debe de evitar mayormente, fiestas, reuniones de mucha gente. No se podría permitir es que la gente esté en la playa si llega en montones, como usted sabe que pasa en los carnavales, pues. Claro. La gente no puede ni caminar en las playas, por ejemplo, en playas, salinas. Entonces, eso no se puede permitir. No se puede permitir definitivamente, porque imagínense la cantidad de contagiados que tendrían. Si ahora estamos prácticamente con todas las unidades, todas las camas llenas, ¿cierto? Entonces, imagínense para carnaval. Yo sí creo que hay que tomar algún tipo de medida para que no pase esto y no nos veamos prácticamente empantanados como nos vimos el año pasado, justamente en marzo, ¿no? En marzo. Hay que hacer algo. Y lo que yo siempre le digo a todos, ¿no? Responsabilidad social, ¿cierto? Hay que tener responsabilidad social. Sí, porque a veces somos egoístas, queremos, o no egoístas, queremos expresar nuestros sentimientos, pero por ahora expresemos los sentimientos a través del teléfono, expresemos nuestros sentimientos de otra manera, pero no va a poder ser, ¿cierto?, visitando a los amigos, visitando a la familia. Yo creo que esto tiene que esperar un poco. Es lo que está pasando. Ahora, en mayo viene el otro tema. En mayo viene el tema de las clases de los niños, ¿no? Entonces, habría que ver qué decisión toma el COE nacional y cantonal, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, los europeos están claros y ellos dicen que mientras no tengan una inmunización, ¿cierto?, que sea prácticamente en un porcentaje alto, no van a hacer volver, porque ellos ya se equivocaron, no van a hacer volver. Pero los españoles sí están yendo los niños a clases. Pero no, Sí. estos tienen un porcentaje chiquitito. Sí van. Lo que ellos no hacen es salir de sus comarcas. O sea, el que vive en San Borondón no puede ir a Guayaquil. Pero en Barcelona... Entre lunes y jueves, ¿no? Perdón, entre viernes y domingo. Lunes y jueves sí se puede movilizar, pero entre viernes y domingo no. Barcelona, Madrid, no está la población así. Le digo porque tengo sobrinos allá y asisten a clases. De escuelas y colegios. De escuela, claro, y de escuela y de colegio, claro. Ellos, no sé por qué lo hacen, pero realmente allí las medidas son más extremas que acá, estoy clarísima. Y lo que sí me llamó la atención es el tema de las comarcas, ¿no? El de Daule no puede ir a San Borondón entre viernes y domingo, por ejemplo. Entre días de semana, entre lunes y jueves sí lo pueden hacer porque hay trabajo, ¿no? Pero allí sí se siente el encierro. Ahí se siente el encierro. Europa del Norte, por lo que leo, no, cierto. Convengamos que Europa del Norte siempre es mucho más organizado, ¿no? Es más organizado en eso. Exacto. Es más organizado y son mucho más claros en sus medidas y ellos no lo aconsejan por ahora mientras no tengan un... Pero le cuento que también hay revolución por el tema del confinamiento. Hay gente que sale a las calles a protestar que hasta cuánto los tienen. Lo que pasa es que te afecta la psiquis, o sea, tiene que ver también un equilibrio, doctora. Así es, así es. No todos tienen esa tranquilidad que usted tiene, ese espíritu. Hay gente que es ansiosa, loca, que... Ay, Dios mío, este mundo da de todo. La verdad es que yo le agradezco a Dios no haberme tenido así, el más mínimo, pero así, no me he inmutado en nada en el tema del confinamiento. Yo tal vez porque paso trabajando. Claro, entonces, en la mañana ya a las 7 estoy en el Hospital Verdaza, a las 12 ya estoy aquí en mi consultorio y de ahí hasta la noche trabajando. Y no he parado de trabajar. Claro. Tal vez el hecho que salgo y estoy ocupada trabajando, viendo pacientes, ha hecho que para nada, el sábado y el domingo es como una paz porque me quedo en la casa, salgo a ver algún paciente que tenga más complicado, voy al hospital, lo veo y regreso a casa y de ahí solo hago supermercado. Para su estilo de vida la pandemia es perfecta. Probablemente, pero le agradezco a Dios que no me haya desesperado por nada en absoluto. Tiempo para todo. Sí, tiempo también para las reuniones de Navidad, ¿cierto? Uno tiene como unas 20 reuniones en Navidad y no tuve ninguna, ¿cierto? Entonces extrañé porque es el tiempo como que veo a todos mis amigos de la escuela, los del colegio, los de la universidad, o sea, tantos grupos que uno tiene y vas, pero ¿sabe qué? Yo dije, bueno, pero es una vez que me la voy a perder.
es mejor estar vivo para tener otras veces, arriesgarme y claro. Y ya me imagino la cantidad de amigos que se debe haber enterado que estaban con COVID, ¿no? De lo que me salvé, 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 ¿no? Claro. Así es. Entonces yo, como endocrinóloga, a mis pacientes diabéticos, mi recomendación muy especial es de que sí, que se hagan sus buenos controles de glicemia, porque la glicemia alta ya lo predispone a cualquier tipo de infección. El paciente diabético básicamente es un paciente que siempre está inmunocomprometido. Está inmunocomprometido y si está con azúcar descontrolada, está más inmunocomprometido. Es decir, debe de hacer lo posible por tomar bien su medicación, por hacer su dieta y ejercicio, así sea en casa, con un video de YouTube, como siempre les digo, hagan baile, hagan ejercicios, los que sean las rutinas que se presentan por YouTube. Se puede hacer. Tratar de mantener controlado que si les tocara la desgracia de contagiarse o contaminarse, prácticamente es como decir, estoy disminuyendo un factor de riesgo al no estar hiperglicémico. Esa es una cuestión, a pesar de que ya sabemos que el paciente diabético es un paciente que va a tener un riesgo mucho mayor que el resto de la población, pero hay que cuidarse. Siempre les digo, traten de cuidarse al máximo, no se arriesgue porque no vale la pena. Así es. A toda la población en general, ¿cierto?, que tengan responsabilidad social y hacernos la idea de que el 2021 es el hermanito del 2020, así que vamos a continuar con mascarilla, con todas las protecciones, hasta que logremos tener la inmunización, ¿cierto? Agradecer a Dios y a la vida de que todavía estamos acá. Gracias, doctora. Como siempre, me encanta tenerla. María Vanegas, doctora de Luis Vernaza, estuvo con nosotros. Un abrazo y con todo el público, si Dios lo permite siempre. Nos oímos y vemos el día de mañana. Bye, chao, chao. Gracias, doctora. Bye, chao. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de UTEC, Nature's Garden, Senel, Pharmacies, McDonald's, Claro, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Urbaceo, Unidad Educativa Paul Rivet, ATM, Maggi y Prefectura del Guayas. Que vuelvan los besos, las risas, las voces